Hola, hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Miren, el día de hoy vamos a trabajar en el libro del estudiante en las páginas 148 a la 151. Tiene que ver con estas dos figuras geométricas, el triángulo y el paralelogramo. Ya vamos a aprender a calcular su área. No es tan difícil. La que es un poquito más difícil es el triángulo. Ya, pero ahí van a entender. Entonces, abran su libro y comencemos. Ya, vamos a comenzar con el asunto de las áreas de los triángulos. Entonces, primero tenemos que aprender cómo se calcula el área de un triángulo. Así que vamos a ver lo siguiente. Ya, acá tenemos una cuadrícula y en esta cuadrícula vamos a dibujar un rectángulo. Ahí está. Ya, también vamos a designar que los lados de cada cuadrícula miden lo siguiente. Por ejemplo, este lado lo vamos a colocar que mide 1 centímetro y de aquí para acá también 1 centímetro. Recuerden que las cuadrículas están formadas por cuadraditos. Ya, entonces sabiendo esto, yo puedo saber cuál es el alto del rectángulo y cuál es su largo, o largo y el ancho, ¿ya? Entonces en este caso sería la siguiente medida, 4 centímetros de ancho, coloquémosle, ¿ya? Y acá, ¿cuánto mide esto? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, ¿ya? Estamos midiendo en este caso exactamente las dimensiones del rectángulo, ¿ya? Entonces, gracias a esas dimensiones, yo puedo calcular el área del rectángulo, ¿ya? ¿Cuál es el área del rectángulo? Sería multiplicar 6 por 4, ¿ya? Y 6 por 4 serían 24 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el área del rectángulo son 24 centímetros cuadrados, es decir, acá adentro hay 24 cuadraditos. Uno los puede contar y se va a dar cuenta que es así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si aquí hay 12, acá abajo igual hay 12, ¿cierto? Y 12 más 12 son 24. Ya, pero ¿por qué estamos mostrando el área del rectángulo? Porque gracias al área del rectángulo yo puedo calcular el área de un triángulo. A alguien se le ocurrió que el rectángulo está formado por dos triángulos. Miren, ahí. Si yo parto por la mitad el rectángulo, voy a tener ese triángulo de acá abajo y ese triángulo de acá arriba. ¿Ya? Y si se dan cuenta, este triángulo de acá abajo es el mismo que el que está acá, arriba, ¿ya? Es el mismo, ¿ya? Son la misma parte, la misma porción. Entonces, si yo sé que estos dos triángulos valen lo mismo, significa que el área del triángulo, o de uno de los triángulos, va a ser la mitad del área del rectángulo, ¿ya? Entonces, de aquí nace lo siguiente, que el área del triángulo se calcula de la misma forma que el rectángulo, multiplicando 6 por 4, que en este caso sería 24, pero a ese 24, al resultado de todo esto, hay que dividirlo por 2, ¿ya? Y serían entonces 24 dividido en 2 es igual a 12. ¿Y por qué hay que dividirlo por 2? Porque recuerden que el rectángulo, este rectángulo, está formado por dos triángulos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Por esa razón. Entonces, gracias a eso, uno sabe que al final el triángulo se calcula más o menos parecido al área del rectángulo. La única diferencia que al resultado final de la multiplicación yo tengo que dividirlo por 2, ¿ya? Y de esa forma nace la siguiente fórmula. Para calcular el área de cualquier triángulo, yo tengo que multiplicar la base por altura y el resultado dividirlo por 2. ¿Ya? Esto es lo que significa esa fórmula. ¿Ya? Los griegos escriben altura como h, por eso sale una h. Obviamente que en nuestro idioma español, altura no se escribe con h, se escribe con a. ¿Ya? Pero es por esa razón que está escrita con h, por los griegos. Y la base se escribe base, ¿ya? Con una b de base. Ya. Y fíjense que uno igual puede comprobar que, por ejemplo, el área de esto es 12. Si uno empieza a contar los cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuenta las otras partes que están sobrando acá, y las junta y le va a dar los cuadrados que faltan. ¿Ya? Pero de esa forma, ya saben que el área del triángulo, yo conociendo su base y su altura, lo multiplico
da un resultado y luego ese resultado lo divido por 2 y obtengo su área. Esa es la ciencia de cómo se calcula esto. Ya, vamos a comenzar a calcular las áreas. Miren, vamos a empezar con el ejercicio B. El ejercicio B, bueno, y en la mayoría, o en algunos casos de los ejercicios de triángulos, lo más difícil a veces es reconocer cuál es la base y la altura. ¿Ya? Si se dan cuenta, ese triángulo es como raro. Hay que calcular el área de ese triángulo. ¿Ya? Entonces, en este caso, me dan como referencia estas cosas que están acá. ¿Ya? Esto es para saber que esta es la altura del triángulo y la base no es esto. Es solamente de aquí hasta acá. Esta es la base. ¿Ya? Entonces, sabiendo que esta es la base y de aquí para acá es la altura del triángulo, yo puedo hacer el cálculo del área. ¿Ya? De la siguiente forma, miren. Vamos a colocar mi pizarrita acá y comienzo a calcular. Ya, área es igual. 3, que en este caso sería la base que vale 3, ya, y la altura que vale ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 cuadraditos de altura. O sea, 4 centímetros en este caso, ¿ya? 4, ¿ya? Entonces, ahora yo multiplico. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. La importancia de saberse las tablas, ¿no ves? Uno calcula rápidamente, ya. Pero aún eso, a este número hay que hacerle algo, ¿ya? Según lo que yo les expliqué anteriormente, al resultado de la multiplicación hay que dividirlo por 2, ¿ya? ¿Y cuál es la mitad de 12? Recuerden que dividir por 12, dividir por 2 es lo mismo que encontrar la mitad del número, ¿ya? 12 dividido en 2, ¿o cuál es la mitad de 12? En este caso sería 6, ¿ya? Es decir, el área de este triángulo de acá serían 6 centímetros cuadrados. Y esto iría acá. Lo mismo tienen que hacer acá, ¿ya? Ustedes hacen este. En este caso la base sería esto, y esa sería la altura, ¿ya? Ya, acá dice lo siguiente, utiliza dos estrategias para calcular el área de los triángulos pintados. Explica cada una de ellas. Se supone que si hubiésemos estado en clases normales, yo le hubiese enseñado varias estrategias de calcular áreas de triángulos, ¿ya? Pero en este caso solamente le expliqué la fórmula, ¿ya? En base a la base y la altura del triángulo. Entonces ustedes solamente calculen el área en base a lo que les acabo de enseñar. Entonces con la base y la altura, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que saber que la base de este triángulo puede ser esta o puede ser esta, ¿ya? Y la altura también puede ser esta o esta, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que multiplicar eso y luego dividirlo por 2 y punto. Y ahí vamos a tener un resultado. Acá lo mismo, ¿ya? Tienen que multiplicar base, que en este caso sí o sí esta es la base, y la altura sería acá, eso, ¿ya? Y luego el resultado lo dividen por 2. Acá tienen que hacer lo mismo, dice, calcula el área de los siguientes triángulos y luego completa la afirmación, ¿ya? También, aquí ya sale que esta es la base y la altura sería esto, ¿ya? Acá sale que esta es la base y la altura iría desde aquí hasta acá, desde aquí para acá la altura, ¿ya? Entonces la altura. Este sería la base y la altura sería esto, ¿ya? Esa sería la altura del triángulo. Y acá la base sería este y la altura sería de aquí para acá, ¿ya? Y con esa información usted puede calcular el área de cada uno de esos triángulos. Recuerden que la fórmula dice base por altura y el resultado se divide por 2. Siempre se opera de esa forma en los triángulos, solamente en los triángulos. Y luego, en base a lo que ustedes obtengan acá, tienen que completar acá. Dice, los triángulos que tienen igual base, e, los triángulos que tienen igual base e igual, tienen la misma, y ahí ustedes tienen que colocar, ya según lo que ustedes deduzcan de lo que está pasando acá. Ya, después tenemos unos problemas que tienen que ver con el área del triángulo. Dice, el A, en una parcela hay un terreno triangular representado por el triángulo LMN. En él se quiere poner pasto. ¿Cuál es el área de este terreno? Ya me están preguntando por el área del triángulo LMN, es decir, LMN, esa, ¿ya? Entonces fíjese que me dan la base que es 18 y la altura que es 14, ¿ya? De a poquito usted se va a dar cuenta cuál es la base y la altura de los triángulos, ¿ya? No es una cosa así como tan simple de explicarla, pero de a poco con la práctica se dan cuenta que en este caso esta es la base, ¿ya? Y esa es la altura. En el caso de los triángulos, no necesariamente la base tiene que estar abajo, también puede estar arriba, ¿ya? Ya, entonces con esta información, yo como ya tengo la base y la altura,
puedo calcular su área, ya porque tengo que multiplicar la base por la altura y el resultado lo divido por 2. Entonces lo vamos a hacer acá. Ya. Área es igual a 18, que es la base por la altura, que sería 14. Ya, y acá abajito vamos a multiplicar 18 por 14, para que se acuerden cómo es eso. 18 por 14 según el algoritmo de la multiplicación. ¿Ya? Ahí está. Entonces empezamos a multiplicar por el 4. ¿Ya? 4 por 8 serían 32, reservo 3. ¿Ya? 4 por 1 son 4 y más 3 serían 7. ¿Ya? Ahora voy a empezar a multiplicar por el 1, ¿cierto? Pero cuando multiplico por el 1, acá tiene que haber un espacio. ¿Ya? Y ahí empiezo a multiplicar. 1 por 8, 8. 1 por 1, 1. Y ahora tengo que sumar. 2 más nada, 2. 7 más 8, 15, reservo 1. Y 1 más la reserva serían 2. Entonces, la multiplicación de 18 y 14 me dio como resultado 252. Entonces lo escribimos acá, porque aquí hay que seguir el cálculo. 18 por 14 son 252, y ahora tengo que eso dividirlo por 2, ¿ya? Y dividir por 2 en cierta forma es fácil, porque yo tengo que buscar la mitad de este número, ¿ya? O lo mismo que decir, buscar la mitad de 200, buscar la mitad de 50, buscar la mitad de 2, y luego sumar todas esas mitades. ¿Cuál es la mitad de 200? Sería 100. ¿Cuál es la mitad de 50? Sería 25. ¿Y cuál es la mitad de 2? 1. Y 100 más 25 y más 1 serían 126. ¿Ya? Se dan cuenta de que buscar mitades de los números no es tan difícil. Y ahí estaría. Entonces, ¿cuál es el área de este terreno? El área del terreno sería 126 metros cuadrados, porque la dimensión está en metros. ¿Ya? Ya. Acá en la B tiene que hacer lo mismo. ¿Ya? Multiplicar la base por altura, o esta puede ser la base y esta puede ser la altura. ¿Ya? Y dividir el resultado por 2. Lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Ya. En la C hay que tener un poquito más de cuidado porque es más complicado el problema. Yo se lo voy a explicar. ¿Ya? Dice, Eduardo quiere ubicar el siguiente mueble en un espacio cuadrado en el suelo cuya área es 225 centímetros cuadrados y del suelo al techo mide 210 centímetros. ¿Podría ubicar el mueble en ese espacio? Justifica tu respuesta. Ya, por la altura sí se puede porque dice que el espacio tiene 210 centímetros de altura y el mueble tiene 180. Sí va a caber. Ahora el problema es la parte de acá, ¿ya? Dice que quiere ubicar el mueble en un espacio cuadrado en el suelo, es decir, acá va a haber un cuadrado, ¿ya? Pero dice que el área es 225 centímetros cuadrados del cuadrado, ¿ya? Si aquí hay un cuadrado imaginario, y su área es 225 centímetros cuadrados, significa que los lados de ese cuadrado deben ser sí o sí 15 centímetros, porque 15 por 15 te da 225. ¿Ya? A ver, lo voy a comprobar acá. Parece que vamos a comprobarlo. 15 por 15. 15 por 15. Sí, es 15 por 15. ¿Ya? Entonces significa que el cuadrado que tiene que ver acá, donde este estante tiene que caber, debe ser de 15 por 15. Pero acá sale una información que el, el largo y el ancho del triángulo es 25 y 30. Es decir, ya no me va a caber. Entonces, no. ¿Podría ubicar el mueble en ese espacio? No, porque tienen que colocarle porque el espacio del cuadrado del suelo es de 15 por 15 y acá ya estamos ocupando un espacio de 25 por 30. ¿Ya? Así que no, no te va a caber. Ya, acá, eh, este está bueno para tenerlo en cuenta. Dice, desafío tu mente. A, B, C, D es un rectángulo. A ese se refiere, ese es un rectángulo. ¿Ya? Y BE es igual a ED. ¿Ya? Estos dos segmentos que están acá miden lo mismo. Eso significa, ¿ya? Explica cómo calcular el área del triángulo ABE. ABE. Me están pidiendo calcular el área de ese triángulo. Ya recuerden que para calcular el área de un triángulo necesito su base y la altura. En este caso, la base del triángulo va a ser este.
y la altura iría de aquí hasta acá, ¿ya? Pero en ninguna parte sale cuánto vale de aquí para acá, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el área de un triángulo? ¿Ya? Matemáticamente, quizás, mejor dicho, geométricamente hablando, el área de un triángulo se puede calcular si tú sabes tanto su base como su altura. ¿Ya? En este caso, la información de la altura no está. La información de la base sí está. Entonces, si yo encuentro de alguna forma saber cuánto vale su altura, voy a poder calcularlo. ¿Ya? Entonces, ahí está la solución del problema. Esa altura de aquí para acá, ¿cuánto puede valer? ¿Ya? Y esa altura de acá, yo la puedo saber con esta medida. ¿Por qué razón? Porque si yo sé que estos dos son iguales, significa que de aquí para acá y de aquí para acá también van a ser iguales, y de aquí para acá y de aquí para acá también van a ser iguales. ¿Ya? Ese es como el razonamiento que ustedes tienen que hacer. Y si estos dos son iguales, significa que todo este segmento que vale 11, ¿ya? Lo tengo que dividir por 2 para saber cuánto vale de aquí para acá. ¿Ya? Porque recuerden que todo este segmento de aquí para acá y de aquí para acá vale lo mismo, ¿ya? Entonces, la respuesta sería en que el 11 hay que dividirlo por 2. ¿Y cuál es la mitad de 11? ¿Cuánto es la mitad de 11? La mitad de 11 es 5,5, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede calcular el área de este triángulo? Multiplicando la base, que es 8, por altura, que es 5,5, y luego el resultado se divide por 2. Ya está. Esa es la explicación, ¿ya? No me están pidiendo calcular el área, me están pidiendo explicar cómo se puede calcular el área, ¿ya? Repito, se calcula multiplicando 8, que es la base, por la altura, que es 5,5, y luego el resultado se divide por 2. En esta parte, el libro te explica cómo se calcula el área de un paralelogramo, ¿ya? Dice acá, por ejemplo, dibuja el paralelogramo ABCD de base BC, ¿ya? ABCD. Este es el paralelogramo de base BC. ¿Qué es un paralelogramo? Se supone que los paralelogramos son aquellas figuras geométricas donde tienen lados paralelos. ¿Ya? Por ejemplo, ese lado con este son paralelos, porque si tú los proyectas, nunca los dos van a chocar. Lo mismo que este lado con este también son paralelos, porque si tú los proyectas, nunca se van a cortar o nunca van a chocar. ¿Ya? El cuadrado, el rectángulo también son paralelogramos, ¿ya? Ya después aquí, en términos prácticos acá, el libro te empieza a explicar la fórmula para calcular el área de un paralelogramo, ¿ya? Y al fin y al cabo lo que dice al final es que, por ejemplo, si tú proyectas una altura aquí va abajo, y aquí está, por ejemplo, aquí, y haces un triángulo, ese triángulo lo metes para acá, al final el área de un paralelogramo es lo mismo que calcular el área de un rectángulo, ¿ya? Con su base y su altura. ¿Ya? En este caso, la base sería todo lo que está aquí y la altura sería de aquí para acá, o de aquí para acá, ¿ya? Todo eso es su altura, ¿ya? En términos simples, para calcular el área de un paralelogramo, necesito su base, su altura y nada más, y las multiplico, ¿ya? A diferencia del triángulo, que en el triángulo yo tenía que multiplicar la base y la altura y dividirlo por 2, acá no, acá solamente se multiplica, no se divide, solamente se multiplica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la base de este paralelogramo fuese 10 y la altura fuese 3, yo multiplico 10 por 3, que serían 30. Y listo, ese sería su área. 30 centímetros cuadrados, depende de la unidad de medida que se utilice. Entonces, con la información dada anteriormente, ustedes van a calcular ahora el área de los siguientes paralelogramos. El A, el B y el C. Recuerden, base por la altura, en este caso la base vale 1, 2, 3, 4 y la altura sería 3, ¿ya? Se multiplica 4 por 3 y listo, y colocan el resultado acá. Acá lo mismo, sería la base 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 1, 2, 3, 5 por 3 y listo. Y acá la base sería 1, 2, 3, 4, 4 y la altura sería de aquí para arriba. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 7, 4 por 7. Y listo. ¿Ya? Es súper simple el cálculo del área de un paralelogramo.
La parte del trapecio, ese no se hace porque nosotros no vamos a ver el trapecio este año, ¿ya? Eso, una vez que terminen sus tareas, hacen la mini evaluación correspondiente a la clase del día de hoy, ¿ya? Nos estamos viendo, chao, chao.